Bueno, muy buenas noches para todos mis compañeros de clases de diseño visual dentro de la asignatura de la teoría de la imagen fija y móvil. Para el día de hoy pues vengo a dar una pequeña explicación basada en este cuadro que aparece en el libro de la vida y muerte de la imagen, ¿cierto? Donde explicaremos pues las tres diferentes eras que contempla la historia de la imagen. Pues aquí podemos observar que a la mano izquierda pues tenemos las características que se compone por cada una de las tres eras y vamos a ir explicando correspondientemente cada una de las características, ¿cierto? Bueno, aquí podemos encontrar que dice en logosfera, después de la escritura, régimen ídolo, presencia trascendente, la imagen es vidente. Bueno, entre la logosfera pues podemos aclarar, como vemos aquí, la modalidad de existencia de la imagen es un ser. Entonces podemos contemplar que en esta época se, el ser humano se basó mucho en el tema de la religión, ¿cierto? En las creencias, en lo divino. Pues como podemos observar, pues dentro de la logosfera pues tenemos los diferentes tipos de arte. Tenemos el arte romano, el arte egipcio, mesopotámico, en fin, tenemos esas características que hacen parte de aquella era antigua donde el ser humano trataba de dejar ese, esa forma de expresarse, ¿cierto? Expresarse de manera mímica, como dice en el libro, habla de que el ser humano pues trataba ya de trascender y comunicar a las demás eras o con su defecto pues transmitir a sus congénitos eh, dejar un pequeño legado, ¿cierto? Entonces ya empezaron a dejar los gestos, las mímicas y empezar a dejar escrituras, lo que se llamaban las líneas cuneiformes, ¿cierto? Que eran talladas en las paredes para poder expresar lo que era símbolos, no tanto símbolos, sino indicios, indicios de pequeñas imágenes con las cuales pues el ser humano podía, digamos, eh, dejar su legado, ¿cierto? Su manera de comunicarse. Bueno, entre la grafosfera podemos ya, que es, como dice, después de la imprenta, representación ilusoria, la imagen es vista, entonces aquí es donde el ser humano ya, eh, bueno, aquí ya es muy importante el tema de los libros, ¿cierto? Hay que tener en cuenta el tema de los libros, que ese fue el legado que nos dejó los antepasados, qué pena, antepasados que anteriormente pues comenzaron con los manuenses, que eran aquellos que transcribían, se dedicaban a transcribir textos para seguir con, o escribas, los famosos escribas que se les decía, para dejar el legado comunicando y transfiriendo la información a través de la historia, ¿cierto? Y aquí nos dice, después de la imprenta, que fue el invento o invención del autor Johannes Gutenberg, eh, fue el creador de este método, ¿cierto? El que consistía en dejar lo que era la silografía que se manejaba anteriormente, que era lo que era crear como inscripciones con madera y tinta, y después él empezó a utilizar estampado, lo que era el estampado, ¿cierto? Entonces eso facilitó mucho lo que era la creación de muchos libros, de la creación de colectiva y en gran masa de los libros, ¿cierto? Ya se dejaron los métodos anteriores, aunque actualmente pues ya esos métodos los utiliza la comunidad como algo artístico y antiguo, ¿cierto? Entonces eso fue lo que contemplamos que todo la grafosfera, el tema de la escritura. Al igual que la representación gráfica, o sea, gráfica en el momento de representar lo demás de manera pinturesca, ¿cierto? Donde el ser humano ya dejó lo que era la imagen divina a pasar a la imagen artística.
y concentrarse más que todo en el ser humano. Aquí pasamos a la videosfera, ¿cierto? Dice después del audiovisual, régimen visual, simulacro numérica, la imagen es visionada. Aquí donde ya actualmente estamos eh, viviendo, ¿cierto? Donde el ser humano ya no solamente se preocupa por expresarse de manera divina ni artística, sino ya dar un método publicitario utilizando las demás metodologías, ¿cierto? Bueno, continuemos. Modalidad de existencia. La imagen es un ser, la imagen es una cosa, la imagen es una percepción. La imagen es un ser, aquí donde pues, se está hablando de que se trataba anteriormente de que el ser humano trataba de, ¿de qué? De plasmar a manera de imagen lo divino, lo que considera divino o los antiguos dioses que ellos consideraban, ¿cierto? Bueno, aquí dice que la imagen es física, entonces ya el ser humano ya trató de dejar aparte lo que era la religión y empezó a fundamentarse en lo que es el ser humano, en lo que es tangible, ¿cierto? Digamos que esto acá es algo invisible y esto aquí es algo visible. Lo podemos generalizar en ese contexto, ¿listo? Y aquí dice virtual, la imagen es una percepción. Aquí es donde pues ya el ser humano prácticamente ya no causa como esa impresión como las demás metodologías que se estaban viendo, ¿cierto? Como en la logósfera, donde la principal manera de representar las cosas era a través de indicios, ¿sí o no? Y en la grafosfera a través de iconos. En la biosfera viene siendo lo que es la simbología. Entonces ya lo anterior ya se viene dejando como a un lado y se torna de una manera perceptiva. O sea, me refiero a que ya el ser humano en la actualidad ya se fundamenta en lo que eran las etapas de la logosfera y la grafosfera para crear métodos publicitarios y crear una imagen. Claro que la manera de percepción ya es diferente a lo que era la logosfera y la grafosfera, ya que en las anteriores pues causaba como ese impacto, ¿cierto? Ese asombro. La comunidad o el ser humano se impresionaba por el arte, por lo que era las arquitecturas en cuanto a en cuanto a qué, en cuanto a la antigüedad, ¿sí o no? Entonces, eso en cuanto a la modalidad de existencia, tenemos referentes crucial, principio de autoridad, lo sobrenatural, pues ya estamos hablando de que era lo divino, que era Dios, en el tiempo en la era de la logosfera. Lo real, la naturaleza, aquí es donde pues, incluyendo a diferentes autores como Pablo Picasso y este autor, que pena, pero me recuerdo, se llama Eh, bueno, buscando por aquí. Aquí lo tengo. Vamos a buscarlo. Se llama Archimboldo. Ah, Archimboldo, qué pena. Y eso que es uno de mis artistas favoritos, como lo dejé en la anterior presentación. Y usted, Archimboldo. En el cual pues utilizaba la metodología de crear como figuras perceptivas a través de la representación de figuras naturales, ¿cierto? Lo que él consistía era en que lo natural podía dar forma dar forma al hombre, como se dice en la grafósfera, lo que busca es concentrarse en el hombre, ¿cierto? En la figura del hombre. Y en biosfera pues está lo ejecutante, la máquina. Aquí es donde ya se maneja actualmente lo que es el computador, los celulares, la red, la internet, creado por Bill Gates. Ya saben que aquí es donde ya prácticamente actualmente somos gobernados por las máquinas, como se dice por ahí. Estamos en la era donde el ser humano pues, se concentra más en lo que es mecánico, ¿cierto? Mecanoeléctrico, digámoslo así.
fuente de luz, espiritual de dentro, solar de fuera, eléctrica de dentro. Espiritual pues quiere decir que ya, valga la redundancia, lo que estamos hablando ya es lo que es divino, ¿cierto? Solar de afuera pues lo que es, aquí habla de lo que es de la naturaleza, el exterior, el ser humano como tal. Y aquí predomina la electricidad. Actualmente todo necesita electricidad para funcionar. Y el ser humano se ha vuelto muy dependiente de este tema de la electricidad, creado pues por Thomas Alva Edison entre la historia hace aproximadamente ya casi 100 años. Entonces esto ha sido uno de los mayores inventos que ha hecho el ser humano y a la vez pues tal vez más adelante pueda crear pequeñas eh, digámoslo, problemas, inconvenientes o conflictos en la humanidad, porque nos hemos vuelto muy dependientes al tema del eléctrico, ¿cierto? Bueno, continuamos. Meta y espera, protección y salvación, la imagen capta. Aquí, bueno, el ser humano, pues como todo anteriormente, aunque todavía hay culturas que tienen su ideología y reverencian imágenes, culturales como, digamos, en ese tiempo era Zeus, ¿cierto? Dios de los cielos y de la tierra, Hades, el dios del inframundo, Poseidón era el dios de la tierra y los mares. En el tiempo pues ellos buscaban que esas deidades que ellos tenían los protegieran. Entonces eso es lo que quiere decir el tema de la logósfera. En la logósfera pues dice el deleite, el prestigio, la imagen cautiva. Aquí es donde el ser humano pues se vuelve elocuente con el tema de la imagen, ¿cierto? Se cautiva. A diferencia de este con este acá, es que aquí se maneja mucho lo que era dentro del libro más adelante, pues dice eso, habla del icono y aquí habla de los indicios, ¿cierto? Lo contrario de esto es de que un indicio era algo asombroso, que el ser humano prácticamente deseaba tocarlo. Habla este libro, y aquí habla del deleite, ¿cierto? De que causa cierto impacto, pero pues no es tanto como habla de los indicios en la logosfera. Información, bueno, un video se dice información y fuego, la imagen es captada. Aquí como tal ya la imagen solamente toma como algo perceptivo, algo necesario y una manera de transmitir algún mensaje. ¿Cierto? A eso nos referimos con información y fuego. Contexto histórico de la magia a lo religioso. Bueno, aquí habla de diferentes etapas de la religión, ¿cierto? Aquí es lo que habla anteriormente de, de que el ser humano creía mucho en esas deidades, ¿cierto? Bueno, sigamos, aquí habla de lo religioso a lo histórico. Entonces ya la religión pues ya pasa a ser algo histórico, ya predomina lo que es el tema del, del hombre, el hombre como tal. El hombre es el artista más, ya, ya cambia el semblante que tienen los que anteriormente predominaban en la tierra, en la antigüedad, ¿cierto? Y en la biosfera pasa del histórico a lo técnico, aquí es donde pues ya se transfiere se transfiere materialmente la información que se contiene de lo anterior, de lo que era la religión, y lo que se habla de la era del arte, ¿cierto? Que era en la grafosfera, el régimen del arte. Deontología, y exterior, dirección teológico-política. Bueno, aquí habla de que en ese tiempo existía la teología a finales, antes ya de que naciera Cristo, antes de Cristo, ya empezaban a haber confrontaciones políticas y más que todo se identificaba dentro de la administración autónoma, donde dice aquí interno el régimen del arte, ¿cierto? Aquí donde hay mayor conflicto del ser humano por, por preservar lo teológico o lo divino por lo que era actualmente en el tiempo que era el arte, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es que los teológicos o los religiosos pues aún querían conservar su actividad, digámoslo de cierta forma. Su actividad y el arte pues buscaba ya
sobre sobresaltar ese tema de lo divino, ¿cierto? Ya se pierde esa creencia en lo divino, se empieza a decrecer la creencia. Ambiente, pues habla de gestión tecnoeconómica, pues ahí habla de que pues esto ya se genera algo ya más digámoslo, ¿cómo le decimos? Más, bueno, sí, como dice por aquí, economista, ¿cierto? Donde el ser humano pues ya lo toma como algo ya publicitario, la imagen ya se vuelve un tema de, de, de costos, de pagar, de, ¿qué? De difundir diferentes temas y qué, y bueno, de todos modos de eso habla lo que habla aquí la gestión telecomecánica, que es un sector ya económico donde el ser humano se concentra en vender los productos, o sea, vender la imagen, ¿cierto? A eso me refiero a que es algo publicitario. Bueno, sigamos ideal y norma de trabajo. Yo ensalzo una fuerza en una escritura acá. Yo creo una obra de acuerdo con antiguo modelo. Yo produzco un acontecimiento según mi mismo modo. Esto como tal aquí ya pues ya se, como aquí mismo lo está interpretando, estos son eh, las maneras como se trabajaba en el tiempo para crear la imagen, ¿cierta? Que dice yo ensalzo una fuerza según la escritura, entonces aquí se pretendía crear la escritura, pero una manera de comunicarse, para poderse comunicar entre ellos. Dice yo creo una obra de acuerdo con el antiguo modelo, pues obviamente pero aquí está diciendo que se basa a lo que era imaginario y actualmente ahí también pues lo que predominaba el hombre, que era el modelo para crear las obras de arte, ¿cierto? Y la naturaleza era lo principal. Aquí habla de yo produzco un acontecimiento según mi mismo modo. Entonces aquí el ser humano ya produce la imagen, busca generar algo diferente a lo que se viene realizando históricamente, a lo que era religioso, antiguo, lo que es el arte. Entonces ya busca crear nuevas imágenes, obviamente pues basado en lo anterior, pero con fines económicos, ¿entienden? Horizonte intemporal, la eternidad, repetición, duro, piedra y madera. O sea, estos eran los materiales que utilizaban, o sea, que se utilizan en aquella época y trataban de representar la eternidad, ¿cierto? La eternidad que era lo divino, o sea, Dios. Aquí habla de la inmortalidad, tradición, blando, tela. Entonces aquí es donde se busca inmortalizar una imagen del hombre eh, en, en ciertos materiales, o sea, en el tema de la pintura, pues aquí habla de la tela que se utilizaba mucho con un bastidor para empezar a realizar las imágenes. Actualidad, innovación, el material pantalla. Aquí es donde ya empiezan a utilizarse las nuevas tecnologías, los diferentes programas que se desempeñan, más que todo nosotros como diseñadores visuales o diseñadores gráficos. Entonces esto es donde más empezamos a innovar con estas tecnologías y crear la imagen, ¿cierto? Con estos programas que tenemos aquí, diferentes programas como Premiere, es que todo es Photoshop y Illustrator. Bueno, modo de atribución colectiva, anonimato del mago al artesano. Pues aquí habla de que pues ya se pasó, esto habla de la trascendencia que da este tipo de eras o de épocas, donde pues anteriormente el mago era el, el ¿qué? El implementador, digamos de cierta forma, el implementador de aquella cultura y trasciende al artesano. El artesano pues es el que empieza a hacer cerámicas, como a crear monumentos, lo que se mira como en Egipto. En ejemplo está la Esfinge, las pirámides de Egipto, las esculturas romanas, como tenemos a la figura de Hércules, de Zeus, a Nefertiti, la antigua egipcia y demás, ¿cierto? Personal firma del artista. Personal firma. El artista del genio, pues aquí donde el ser humano pues ya busca eh, trasciende
de implantar lo que es la figura del ser humano al genio, que habla de pues, ya crear, crear diferentes maneras de representar el arte, ¿cierto? Aquí donde ya pues tenemos las diferentes etapas de la edad más que todo moderna y pues parte de la contemporánea se podría decir, porque en ese tiempo pues sale eh, Pablo Picasso, Archimboldo, es otro autor que también es conocido, por aquí está, por aquí, Leonardo da Vinci, Michelangelo Buonarroti, son conocidos, Giorgio Barbarelli o Giorgione, aquí hay uno que es importante, a ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? Marcelli, por aquí estaba, por aquí estaba. Bueno, hay en fin cantidad de artistas como pueden observar dentro de las diferentes etapas de la era moderna, ¿cierto? De la era moderna. Eh, no me encontré. Bueno, en fin, continuamos. Y acá habla pues ya del logo, la marca. Entonces aquí es donde ya habla del tema publicitario, donde el ser humano pues, o el hombre busca que la imagen se utilice con fines económicos y publicitarios para financiar las empresas, diferentes empresas, como queda la empresa de la empresa. Entonces, de eso habla el tema de modo de atribución, sigamos con fabricantes organizados. Vamos a decirlo rápidamente, el tiempo de grabación pues, es mínimo, entonces vamos a hacerlo rápidamente. Fabricantes organizados en caricatura, corporación, pues aquí donde esto habla de los diferentes estadios que compone cada uno de las diferentes eras, donde el imaginario se concentra en la corporación, el artista se concentra en lo académico y el, digamos, el diseñador, lo que es el diseñador prácticamente se concentra en la red de la profesión. Este culto, el santo, yo os protejo, bueno, esto yo creo que ya está prácticamente. El santo, yo os protejo, pues habla de la dignidad, lo bello, pues habla del tema artístico, lo nuevo, pues busca como anteriormente decía, la innovación, de sorprender a la comunidad, de crear ese impacto, lo que anteriormente se hospedaba en estas dos eras, lo que era la logosfera y la grafosfera, que eran lo, el icono y los indicios, ¿cierto? Que eran lo que causaba ese asombro a la comunidad de ese tiempo. Entonces eso es lo que se busca actualmente, crear ese asombro. Estancia de gobierno, pues oscuridad, el emperador, eclesiástica, monasterio, catedral, señoría, el palacio. Pues esas eran las deidades de ese tiempo. Monarquía, Academia 1500, 1750, burguesa, salón, crítica, galería 1968. Bueno, aquí es donde prácticamente es el auge de la historia, del arte, de historia de la imagen, porque aquí es donde hay diferentes conflictos entre la comunidad, como anteriormente lo había dicho, por conservar lo que era lo eclesiástico, lo religioso, y pasarse a lo que era ya algo más abstracto, más del hombre, ¿cierto? Y aquí habla de, bueno, la media del museo, mercado de artes plásticas, publicidad, audiovisuales. Aquí como habla media museo, mercado, eso ya es donde lo que se utiliza nos deja plasmada la historia, lo que es anteriormente los diferentes jeroglíficos y demás elementos construidos entre la época de la logosfera y pues el material artístico que está en la granósfera se plasma en los museos y demás artes plásticas. Artes plásticas pues es lo que se desarrollan actualmente a partir del arte de la era moderna, ¿cierto? Y publicidad pues audiovisuales, ya he hablado bastante de eso, es lo mismo. Digamos continente de origen y ciudad fuente, aquí habla que fue en Asia, Bizancio, antigüedad y cristiandad, allá donde más se originó o se identificaron los primeros indicios del ser humano
por tratar de comunicarse y la escritura, ¿cierto? En Europa, Florencia, entre cristiandad y modernidad, aquí fue donde fue el auge de la escritura, donde el ser humano pues ya creó la imprenta, hubo hubo diferentes maneras para crear la comunicación, y ya solamente no se buscaba comunicación, sino maneras para educar, o sea, transferir la información de un ser humano a otro, o sea, el tema de la educación, ¿cierto? Mantener ese legado del ser humano concebido entre la ciencia, eh, la religión y demás temáticas, ¿cierto? Aquí donde se crea el, ¿el qué? El Códiceps, la primera Biblia. Miento, acá fue el Códiceps, entre esta era y esta era. Pero acá fue donde más se distribuyó este libro sagrado. La idea que habla de América, Nueva York, entre moderno y posmoderno, aquí fue donde ya se creó lo que actualmente es el computador y diferentes métodos modernos para poder crear imágenes. Entonces aquí fue donde se desarrolló la cima la cima de esta era de la imagen. Modo de acumulación. Publicidad, pues el tesoro, en particular la colección, la reproducción. Aquí habla de modo de acumulación, la pública, el tesoro, pues habla de lo que era de aquellos monumentos artísticos que creó el ser humano para comunicarse y para poder, ¿cómo decirlo? La palabra, elogiar, digamos de cierta forma, elogiar aquellas divinidades. En la particular pues habla de la colección, aquí donde el ser humano pues ya no busca ponerle precio a la imagen que creaba, sino se subastaba, ¿cierto? Se subastaba y había muchos coleccionistas y buscaban la manera de conservar este arte. Y aquí habla de la propiedad pública y la reproducción, pues aquí habla de que hay cosas que son privadas o públicos. Privadas habla de ciertas de las empresas, de la imagen de la empresa, que son representativas, lo que esto habla más que todo del sistema de gestión integral, ¿cierto? Como toda empresa tiene un sistema de gestión integral, maneja sus recursos y su manera de publicidad interna, por eso habla de privado. Y lo público, pues ya lo que quiere vender esa empresa, ¿cierto? Aura, pues aquí habla de carismática, ánima, patética, animus, lúdica, animación. Tendencia patológica, la paranoia obsesiva. En los otros pues tenemos la paranoia como enfermedades, ¿cierto? Que es el tema de la fósfera, pues habla del arte, que era obsesiva. Y es verdad porque habla de mucho de conflicto, entonces el ser humano se volvía muy obsesivo con el tema del arte. Y aquí habla de la esquizofrenia. Entonces, aquí nos hace referencia al tema de la esquizofrenia, en que pues, la esquizofrenia pues, es una enfermedad mental que hace que el ser humano no distinga lo real con, con lo imaginario, de cierta forma, digámoslo así. Ya se pierde esa percepción. Entonces, estas son las tendencias patológicas o enfermedades mentales que causaban cada uno de este tema artístico. Objetivo de la mirada. A través de la imagen la evidencia transita. Acá habla más de que la imagen, la visión contempla, solo la imagen es visionada o controla. Entonces aquí habla de que pues anteriormente ya es muy redundante de hablarlo, pues ya habla de las deidades, la teología. Aquí más que la imagen, la visión contempla. Entonces aquí habla del arte, que era algo que se podía observar, algo que el ser humano apreciaba. Y acá la imagen es el visionado controla. Entonces habla de que el ser humano pues ya controla la imagen para vender un producto. Ya utiliza la imagen más que todo para el tema publicitario. Relaciones mutuas en tolerancia. La religiosa, la rivalidad personal, la competencia económica.
Esas son las relaciones pues, que se presentan en cada una de las cúspides de estas eras. La intolerancia religiosa pues habla de que en el tiempo, pues gracias a la intolerancia, se, se sacrificó al Hijo de Dios porque se prevalecía mucho el tema de la religión y había muchos conflictos en cuanto a ese tema. Se peleaban por las religiones. Aquí habla de la rivalidad personal, pues de que los diferentes artistas buscaban diferentes métodos para transmitir ideas y crear nuevas formas artísticas, ¿cierto? Y aquí en la competencia pues ya entra a trabajar lo que son las diferentes empresas, el tema de la economía, ¿cierto? Donde la imagen pues ya se representa como algo de interés para el ser humano y de costos, de un valor que tiene un precio, y que ya pues se pierde esa, ese tema. Claro que en el tema de la competencia habla también pues, de la rivalidad, también habla se puede contextualizar dentro de esa temática, ¿cierto? Porque actualmente hay muchas empresas que compiten por ser cada una mejor que otra, ¿cierto? Se puede evidenciar como un ejemplo la marca de Postobón con Coca-Cola. Cada una busca crear una imagen diferente de las botellas para poder vender, ¿cierto? Y bueno, en fin, esa fue la explicación del tema de este cuadro, de la, de la historia de la imagen, en estas tres eras. Muchas gracias por todo, que tengan feliz noche, gracias.